שלום לכם, אחים ואחיות יקרים, אנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו. Hola a ustedes, hermanos y hermanas queridos. Nosotros continuamos con nuestro tema y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estamos pasando por una lista de cosas que la verdad de Dios, si nosotros la ponemos atención y la interiorizamos y la llevamos en práctica, nos puede librar de muchas ataduras, de sufrimientos. Y hoy voy a hablar del dolor del corazón que viene por medio de la falta de perdón, la falta de disposición a perdonar. Muchas personas en nuestro mundo, creyentes o no creyentes, están susceptibles a sufrir por maldades que le han hecho en su niñez o en su vida, o cosas duras que le han pasado, y ellos no pueden perdonar eso, o tal vez no están conscientes que ellos siguen cargando este enojo y este querer vengarse, porque les ofendieron y no tenían culpa porque les ofendieron, pero esta ofensa continúa adelante y les sigue continuando haciendo sufrir durante su vida. Y la meta de este aprendizaje hoy es permitirnos librarnos de este sufrimiento continuo por causa de esta ofensa y la falta de perdón. Entonces, primero que todo, nosotros estamos llamados como mesiánicos a perdonar. Vamos a ir a Efesios 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros estamos llamados a ser buenos, misericordiosos. ¿Quién de nosotros no necesita de perdón, como veremos a continuación? Perdonar el uno al otro, a nuestros hermanos, y recordatorio de cómo Dios nos perdonó en la cruz por medio de Jesús el Mesías, que tomó en sí mismo nuestros pecados. Dentro de poco volveremos a este punto. Ser buenos, ser misericordiosos y perdonar. También leemos en Colosenses capítulo 3, Colosenses 3, versículos 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, la lista que aparece en el versículo 12 está toda, totalmente, es una lista de condiciones que nos permite a nosotros finalmente perdonar. Mire lo que está escrito aquí, que somos escogidos de Dios, que el Espíritu Santo obra dentro de nosotros. Esto es un paso muy importante en el camino a perdonar, que nos vistamos de misericordia. Dice, esta es una obra del Espíritu Santo, el fruto del amor, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Todo esto se puede conectar con el fruto del Espíritu. Y entonces dice, soportados unos a otros y perdonar cuando hay peleas, discusiones. A veces no nos entendemos el uno al otro. A veces el uno ofende sin intención al otro o con intención, ya sea por causa de una debilidad. Hay situaciones así, pero el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, nos ayuda a vencer estas cosas. Entonces estamos llamados a perdonar. Nosotros vemos en Mateo capítulo 6 que el recibimiento para perdonarnos a nosotros mismos depende de que perdonemos. Y esto es increíble y nos podemos escapar de esta importancia. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y versículos 14
y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, perdonar a las personas no solamente es perdonar a nuestros hermanos, sino a las personas del mundo. Nosotros estamos llamados a perdonarlos. Miren, la deuda que Dios nos perdonó, que nos ayuda a salvarnos del fuego eterno y que nos permite que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. Esta deuda fue tan grande, la gracia fue tan grande de parte de Dios, infinita, eterna, que, que si nosotros mantenemos conscientemente eso, incluso una pequeña parte del significado de eso, por supuesto que nosotros debemos llegar a un lugar de perdón, a perdonar a cada uno cosas pequeñas comparado a lo que se nos ha perdonado de nosotros. Alguno que escuche tal vez dirá, pero si yo no he hecho cosas duras, yo no he matado, yo no he violado, yo no he robado, no he hecho cosas fuertes. Todo es cierto, pero cada pecado que has hecho en la vida, que hemos hecho en la vida, incluso si se ve pequeño, incluso si es una mentira blanca, cada pecado así es un pecado contra Dios, creador de los cielos y la tierra, el juez, el santo. Y si nosotros podemos lograr entender ese significado, entendemos de que todo pecado es terrible. Y nosotros hemos recibido perdón por medio de Jesús y que nosotros no menospreciemos la deuda que se nos ha perdonado. Y también debemos perdonar al otro. Así como se nos ha perdonado a nosotros, debemos perdonar a los demás. Y perdonar no es un asunto de sentimientos. Tal vez tú te sientas ofendido, esto es natural, pero es cuestión de decisión. Dios, yo decido perdonar a quien me ha ofendido, y yo lo decido. Por favor, también sana mis, mis sentimientos, estos malos sentimientos y estos malos pensamientos. Y cada vez que venga Satanás a recordártelo de nuevo, esta cosa que se te ha hecho, di una y otra vez, vete de mí, Satanás, yo he perdonado. Y esto es lo que debemos decir. Y otra vez, cuando nosotros pensamos a nosotros mismos y nos decimos no hemos hecho cosas terribles, dentro de poco nosotros vamos a ver de que el pecado no solamente son cosas terribles que hemos hecho, sino que también el pecado es cosas buenas que no hemos hecho. Primero vamos a Marcos 11. Marcos 11, 25, 26. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto es un asunto del corazón, perdonar de corazón. Como yo dije, es una decisión. Yo perdono, yo libero. Los pecados de falta de hacer lo que se debe son pecados graves. Nosotros leemos en Mateo 25, versículos 31 hasta el 46. No vamos a leer todo este fragmento ahora, pero aquí tenemos aquí lo que ocurrirá cuando Jesús regrese después de las guerras de los últimos días. Quien quede entre los hombres estará en el juicio de las naciones, y Jesús separará como un pastor que separa entre las ovejas y los cabritos. Y está escrito que las ovejas Él las pondrá en el lado derecho y les dirá, vengan, entren al reino de los cielos, porque estuve cansado, me visitaron, hicieron esto y lo otro por mí, pero ¿cuándo hicimos eso por ti?, dirán ellos.
Pero Jesús les dirá, todo esto que han hecho a mis hermanos pequeños también es como si lo hubiesen hecho por mí. Entonces le dirá en el versículo 41 a los que tiene a la izquierda, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Esto es el infierno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Entonces dice en el versículo 46, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estos son los pecados de inacción. ¿Qué otra acción Jesús pide de nosotros? En Santiago 1 nosotros leemos las siguientes palabras. Santiago 1:27 dice así: La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Este es el servicio puro. Y este servicio que abarca ayudar a los débiles, que son los huérfanos, las viudas. Nosotros vemos en la ley también a otros débiles. A los extranjeros hay que ayudar porque recordamos de que fuimos extranjeros en tierra de Egipto. A los pobrecitos, ayudarlos. Jesús cuando estuvo aquí, él ayudó a los leprosos, a los que estaban en bajo estatus social. Amó a los pobres, a los niños, etcétera. Nuestro Padre en el cielo tiene corazón para los más débiles. Entonces hoy tenemos la oportunidad de entender primero que el pecado es algo malo que Dios dice que no hagamos, pero también el pecado es algo que nos toca hacer y no hacemos. Todos estamos necesitados de perdón de estas cosas. En Mateo 18 se le fue preguntado a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Voy a leer esto. Mateo 18, versículos del 21 hasta el 35. Dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto quiere decir, en pocas palabras, siempre. Esta es la actitud que debe tener nuestro corazón. Yo perdono y libero. Necesito también la gracia de Dios para perdonar, para olvidar. Pero la decisión mía es perdonar. Y esto no quiere decir que no puedo venir, que no puedo venir a mis hermanos y decir cosas que se hicieron. Por ejemplo, en Hebreos dice que estamos llamados a exhortar a mi hermano. Y la meta de esta corrección que estamos llamados a hacer en Hebreos 10, versículo 24, dice: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mirémonos el uno al otro. Y también está escrito en el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, este es nuestro llamado. Cuando nosotros lo hagamos, la meta no es culpar, no es culpar. La meta es hacer ver, tal vez tiene una debilidad o ha fracasado, y es para dar la oportunidad al otro para vencerse, pero la decisión nuestra es perdonar y amar. No quiero tener esto en contra de mi hermano. Entonces, ¿cuántas veces debemos perdonar? Siempre, infinito. ¿Y qué ocurre cuando nosotros no perdonamos? Entonces, inmediatamente después de que Jesús dice de que 70 veces 7 debemos perdonar, dice en el capítulo
dice en el capítulo 18 de Mateo, desde el 23 hasta el 35. No voy a leer todo el fragmento, pero aquí se habla del siervo que le debía mucho dinero al rey. Esto le debía al rey y el rey quería venderlo y tomar todo lo que él tenía para cubrir toda esta deuda. Pero entonces este siervo le rogó al rey por misericordia y al final este rey le perdona y entonces sale de enfrente del rey y entonces se encuentra con otro que le debía 100 monedas y entonces este le dice que le exige que le dé los 100 que le debe, pero él le rogó también de que lo perdonara y que le diera otra oportunidad, pero este siervo no le perdonó. Y entonces cuando los demás escucharon esto, lo que se le fue hecho a esta persona, fueron al rey y le contaron, y entonces él llamó al siervo de vuelta y le dijo, yo te perdoné esta deuda tan grande y no perdonaste a tu siervo, a tu prójimo, una deuda incluso mucho más pequeña de la que tú tenías conmigo. Entonces llegamos al fragmento de lo que le dice el rey en Mateo 18, versículo 33. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Lo que dice Jesús es que si ustedes no perdonan, van entonces a sufrir, serán entregados a los verdugos, que pueden ser los demonios que nos pueden hacer deprimir y nos hacen recordar lo que se nos ha hecho, lo que hemos perdido. Simplemente nos dicen una y otra vez esto y nos molestan y nos hacen doler. Puedes encontrarte en el sitio más lindo en unas vacaciones y empiezas a recordarte de esto. Estos son los verdugos. Es un ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque no has perdonado, no has liberado. Entonces nosotros estamos llamados a perdonar para que se nos sea perdonado. Nosotros estamos llamados a perdonar para recibir medicina, quitarnos esta carga de recordarnos de esto y sufrir por causa de que no hemos perdonado cuando nos recordamos estas cosas. Lo que ayuda en esto de perdonar y liberarse es cultura. Tenemos que adoptar una cultura de confesar. Está escrito en Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, estamos llamados a confesarnos. ¿Qué impide a la persona de confesarse? Después de todo, si yo me confieso ante Dios y ante mi hermano, entonces para él es más fácil perdonar. Hasta ahora he hablado acerca de perdonar, pero debemos perdonar cuando no me piden a mí perdón. Jesús en la cruz perdonó a aquellos que lo crucificaron. Entonces nosotros también estamos llamados a perdonar, incluso si no nos piden perdón. Pero es mucho más liberador cuando viene la persona y pide perdón y dice, sí, no hice bien y de todo corazón te pido perdón. Y esto libera tanto al liberarse, tanto al ofendido como al ofensor, a los dos lados. Pero lo que impide esto a veces, hermanos y hermanas queridos, es la justificación propia. La justificación propia que no nos hace reconocer de que tal vez algo no está bien conmigo y esto impide y esto detiene. Yo quiero entonces animarnos a nosotros, mantenernos en estas verdades de la palabra de Dios que nos enseña perdonar para así recibir libertad, recibir medicina al dolor, para recibir a nosotros mismos
perdón. Que Dios nos ayude a aplicar esta verdad. Les amo. Que Dios les bendiga. Shalom.